tal? Soy José Eduardo Carrillo y esto es Escuela Católica, el podcast. Y nos acompaña en esta ocasión, en este episodio, la hermana Ana Luisa Domínguez, que es presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Madre Ana Luisa, bienvenida. Qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hombre, pues a mí me gustaría que nos vayamos metiendo en los temas que una presidenta de una confederación de escuelas nos puede compartir. Primero que nada, ¿qué es la confederación? Bueno, la confederación agrupa a 57 federaciones y a su vez cada federación está la preside un director que es presidente y ese presidente o ese director agrupa un X número de colegios particulares, todos particulares, pero pueden ser religiosos o laicos, con inspiración humanista. Perfecto. ¿Y qué es lo que busca esta confederación? Bueno, lo que buscamos primero pues es la representatividad de todos estos alumnos que suman más de 1,000,000 de alumnos a lo largo de la suma de todos los colegios federados. Y bueno, mi rol es representarlos ante las autoridades civiles, las autoridades de educación, las de educación y la autoridad en la iglesia. Pero en el fondo, bueno, pues después de representarlos en estas instancias, favorecer todo lo que pueda ayudar a la mejor formación de los directores, de los maestros, de los alumnos, pero mi relación directa es con los presidentes. Y la responsabilidad de los presidentes, pues es bajarlo a sus directores y de sus directores, pues a sus propias propuestas educativas según cada colegio. O sea, es todo un trabajo en red que abarca muchos directores, muchos colegios y me llama mucho la atención. Menciona en primer lugar a los alumnos, o sea, representa a los alumnos. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleva ya siendo la presidenta? Bueno, yo fui elegida, yo fui votada en marzo, en un marzo hace 1 año y 8 meses. En marzo del 2024. Del 2024. Y yo ahorita, en mayo, en el mes de mayo, a finales de mayo, el 30 de mayo, fue cuando yo asumí ya oficialmente la presidencia. Entonces me faltan 2 meses para vivir o terminar de vivir mi segundo año y empezar un tercer año y bueno, pues luego con la posibilidad de seguir un trienio más. Ya nos habló de que le toca representar, apoyar en concreto desde su vivencia en estos 2 años. ¿Cómo ha sido el ser presidenta de una red tan grande de colegios? Bueno, ha sido, cuando yo dije así, yo no había dimensionado la responsabilidad o lo que esto me iba a suponer a mí. Ha sido una gran riqueza encontrarme, oír generando distintos aliados que creen en el proyecto, que suman en este proyecto, aliados o convenios, y entre ellos, pues la misma editorial SM, y ha sido una riqueza porque no solamente es la marca, sino son las personas que conforman a estas distintas aliadas o estos distintos aliados o convenios, ¿no? Y con ellos, pues se me ha ido facilitando el trabajo, pues se me han ido abriendo otras puertas de otros mundos que no estaban en mi radar y que me han permitido, bueno, pues tener esos contactos o esas redes y poderlo llevar o compartirlo a los colegios, a los directores, a la vida religiosa en concreto, porque hay temas como muy específicos de la vida religiosa. Mencionaba al principio que justo agrupa colegios religiosos, pero no necesariamente religiosos. Así es. ¿Cómo es ese trabajo en conjunto? Bueno, son colegios laicos de inspiración humanista y eso significa pues que trabajan valores en sus colegios. ¿Y cómo ha sido la relación? La verdad es que ha fluido muy natural. Me parece que vamos construyendo juntos estos grandes desafíos que vamos viviendo en la educación. Me está platicando ya de grandes desafíos de la educación y me gustaría que platicáramos justo sobre el tema de este podcast, de este episodio, que es la innovación educativa desde una perspectiva de fe. ¿La innovación en la educación es uno de esos retos? Sí, sí es uno de estos grandes retos con el cambio de la propuesta educativa de la Secretaría de Educación Pública a la nueva escuela mexicana. Me parece que, bueno, creo y confirmo que fue un gran acierto el proyecto. El trabajar con proyectos me parece que es una riqueza.
sí reconozco que faltó capacitación Ok. y esto ha sido pues una deuda que se tiene a la hora de innovar educativamente en los colegios, hablando expresamente académicamente. Sí. Ahora en esta combinación entre la innovación educativa y el área religiosa, me parece en lo personal, por lo que yo voy conociendo ya de los colegios, de las congregaciones religiosas, de varones o de hermanas, me parece que tenemos que avanzar todavía mucho más en este tema de la innovación, rompiendo estos paradigmas de lo que habíamos siempre hecho Ok. y que nos había salido bien, ¿no? ¿Hay en el panorama Sí. este deseo de innovación? Ahora sí que le toca ver y visitar y conocer diferentes Sí, colegios. ¿Sí lo hay? sí hay miedo, Ok. hay miedo, quizá Teresa de Jesús diría: "Vamos como pollos trabados", ¿no? Y bueno, vamos Siempre ahí tiene sus como frases tan sí, acertadas, sí, Teresa. Sí, sí, claro. y bueno, ahí vamos como pollos trabados queriendo resolver, pero a mí me parece que la gran riqueza que hace, en el poder caminar es que varios de estas, religiosos, colegios, nos vamos sintiendo acompañados como un Sí, grupo donde vamos caminando juntos. A mí me llama mucho la atención en este servicio que presto, la cantidad de religiosos o de maestros que se acercan a pedir ayuda. ok. Yo no tengo la verdad absoluta, desde luego, pero cuento con un equipo y cuento con, pues, con distintos aliados con los que yo misma ofrezco este servicio de innovación, de reconstruir los propios proyectos educativos, de revisar cuál es la misión y la visión del colegio Claro. y bueno, pues generar un sentido distinto que responda a esta relectura de la realidad que me parece que nos quedamos un poquito atrás en el nacimiento de la razón del carisma de un colegio religioso. Ok, interesante. Podríamos decir que entonces la innovación es algo que se hace en conjunto, en comunidad. Sí, sí, o sea, que cada colegio tiene su carisma o tiene su filosofía, pero pero no perdón, pero nos necesitamos, ¿sí? Necesitamos, la reflexión conjunta. Como decía, no Sí, soy yo el poseedor absoluto de sí, la verdad. sí, sí. Vamos teniendo diferentes visiones y nos vamos acompañando para ir descubriendo la verdad Claro, al final todos estamos buscando la innovación, todos completamente. estamos queriendo responder a esta realidad educativa, pues que hoy nos va transformando y que nos va cambiando, porque lo decía Maurilio ahorita en su conferencia, hasta el modelo de familia con el que hoy tratamos, pues no es el modelo de familia con el que nos habíamos acostumbrado a vivir hace 50 años, ¿no? Bien, podríamos decir entonces que la innovación es algo que no se trabaja de manera aislada, sino en conjunto, en comunidad. Sí, sí tenemos que trabajarlo en conjunto porque aunque todos buscamos, cada quien desde su carisma busca dar una respuesta, motivo por el cual nace ese carisma o esa filosofía, pero el fin último es la formación de nuestros alumnos. Y en esa generar esta reflexión conjunta, bueno, pues nos facilitamos el camino todos. Claro, porque las experiencias que van teniendo alguna escuela, alguna congregación y demás, de alguna manera pueden nutrir, dar ideas, acompañar a otros. Sí, Sí. sí se da este proceso de acompañamiento ante tantas escuelas con las que Sí. le toca convivir. Mi experiencia ahora es que se va dando, Ok, ¿sí? Se va dando, lo vamos construyendo. De hecho, trabajamos en el sistema de acreditación, la ujú, escuela en calidad. ok, Y bueno, pues ofrecemos un coaching antes de empezar el sistema de acreditación. ok. Ofrecemos un coaching para que el colegio haga un diagnóstico y unimos en un espacio formativo a 2 o 3 o 5 congregaciones que están buscando esto. Ok, Y bueno, pues a la hora de escucharnos, pues nos enriquecemos todos en esta búsqueda. sí, claro, al final todos vamos en el mismo camino, Sí, ¿no? Todos vamos como tratando de encontrar, de ver, de conocer. Platicaba hace un momento, bueno, ahorita hablábamos de caminar juntos como escuelas, pero hablaba también de las alianzas hace un momento. sí. ¿Cómo son estas alianzas? ¿Qué es lo que buscan estas alianzas? Eh,
Para mí ha sido un mundo totalmente distinto. Yo no estaba en mi esquema mental. Sabía yo de los patrocinadores, pero no estaba en mi esquema. Ujú, Y el descubrir que no son solo simples patrocinadores, ujú, sino son personas detrás de la marca ujú, que también buscan y construyen pues estas alianzas educativas o esta búsqueda pues de sumar a este tema de hacer un poquito mejor la sociedad. Es una gran riqueza el descubrir lo que las distintas alianzas pueden ofrecer a los distintos colegios, porque hay patrocinadores, alianzas, marcas que responden a distintos mercados claro. y eso es una gran riqueza. Claro, y le toca justo ir como viendo esos Sí, diferentes mercados, esas sí, diferentes alianzas, alguna me sí, puede servir más para acá, otra para allá. sí, Y en el mundo de las editoriales, por ejemplo, esta alianza que tenemos con SM, ¿cómo la ve? sí. A mí me parece una riqueza que además tengan un enfoque sobre la escuela católica Ujú, y que tengan un corte radical firme. Y yo he tenido la oportunidad de platicar con los hermanos marianistas ujú. y bueno, pues me parece que hacen un aporte a la sociedad muy contundente, ¿no? Yo observo, escucho a distintos colegios, congregaciones, pues que hacen uso de estos materiales, pero la alianza que también tiene SM con la CIEC Ujú, y en por ejemplo, estos materiales que van a lanzar sobre el Pacto Educativo Global en salida o para más, ujú. como es el lema de este encuentro de Escuela Católica, me parece que es una riqueza este esfuerzo de que ustedes también nos permitan pues ser parte de bueno, pues de lanzar este proyecto y de ofrecerlo a muchos colegios. Es el hecho Sí, de compartir, ¿no? Es sí, decir, un proyecto que hemos trabajado, que ahora sí que lleva varios años ahí en el horno, ponerlo a disposición de los demás es un poco eso. sí, Y mencionaba hace un momento el Pacto Educativo Global. sí. ¿Le parece que platiquemos un poco de ese Sí, tema? claro que Yo creo sí, que es con mucho gusto. esencial. Si Sí, hablamos de educación y sí, hablamos de la escuela católica, ese llamado del Papa Francisco a poner en el centro la educación sí. es algo a lo que tendríamos que responder. ¿Cómo está respondiendo la CENEPA a esto? Me parece que el pacto educativo, yo comparto lo que dijo Oscar ayer en su mensaje. Ujú, Me parece que vamos poniendo de moda los temas. ujú, Empezó con mucha fuerza el pacto educativo global. En mi opinión, se ha desdibujado ujú. y no lo hemos posicionado, ¿no? ¿Qué nos ha hecho falta? Este, creer que de verdad es posible hacer un cambio. Okey. Me, Un cambio a través de la educación, un cambio un cambio a través de la educación, pero tocando la experiencia. okey. Porque nos quedamos en ideas. O sea, es decir, no solamente la teoría o qué Sí, bonito mensaje. ¿Qué sí. qué qué tendría que aterrizar y bajar aquí en la escuela católica? Bueno, leer la realidad y darnos cuenta de que lo que yo deje de hacer, nadie lo va a hacer, Claro. y lo que yo haga suma en el cambio y en la transformación con otros. ¿Podríamos decir que no estamos tan atentos de la realidad? No, me parece que no estamos tan ¿Qué nos atentos. haría falta para mirarla y responder ante Que ella? nos duela la realidad, que nos duela, que nos dejemos interpelar por lo que al otro sí le pasa y a mí no me pasa, pues porque vivo donde vivo, porque tengo los medios que tengo. Pero hay otros que se la pasan mal. ¿Podríamos hablar de esa esa indiferencia de la que tanto habla el Papa Francisco? Sí, yo creo que tenemos que cambiar un poco la gradación de nuestros lentes y agudizar nuestra mirada y bueno, sentir en nuestra piel que somos capaces de hacer algo más por la realidad. Ahorita lo decían en esta primera conferencia, este dolor del otro, de la Ujú. persona, del prójimo, pues me parece que todavía estamos un poquito lejos de que el otro me duela. ¿Qué nos estará distrayendo de ese darnos cuenta del hermano que sufre? Pues me parece que nos hemos acomodado, me ¿Sí? parece que nos hemos acomodado. Resuelvo la vida, como flashazos, ¿no? Ajá. Ahora, por otro lado, pues esta posmodernidad, Ajá. donde ya nada es para siempre, y como Ujú, todo es inmediato, ujú. este, bueno, pues el otro también es desechable.
El Papa también lo dijo cuando habla del descarte. Entonces, Completamente. el otro es desechable, ya total. ¿Me estorbas? Bueno, en la mañana veía yo una noticia, no puse mucha atención, pero vi al señor que se baja del coche y pega al otro porque Ajá. quién sabe qué. Ujú. Con una agresión, con una violencia sin límites del respeto por el otro, Y no nos duele. y no nos duele. O sea, Sí. eso nos debería, ¿qué debería de generar en nosotros? Pues tendría que dolernos el dolor del otro, tendríamos que de verdad ser prójimos, porque pues prójimo viene de próximo, Correcto. entonces ojalá de verdad fuéramos prójimos unos de los otros y ¿Y cómo, caminar. cómo podría sumar la escuela católica, la escuela, Ujú. en ese transmitir a los alumnos esa capacidad de que nos duela el mal del otro, que nos duela su situación y que no solamente se quede en dolor, sino que nos lleve a actuar? Sí, que no sea un dolor solamente de la cabeza, o Ajá. sea, ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué podría aportar la escuela? mira, a mí me parece que, que si en esta experiencia de Jesús que no es del viernes, primero con todo respeto lo digo, sino de ese Jesús que nos lleva a la realidad, que nos lleva a tocar al otro, que nos hace vivir una experiencia de misiones, por ejemplo, ¿no? Y que yo también me dé cuenta que con lo que yo haga en esa experiencia, pues sumo en la experiencia del otro, pues en ese Jesús que acompaña la historia, que lloró, que sufrió por el otro, y bueno, pues yo creo que en ese abrazo incluso, ¿no? Nos hará Sí, falta, y lo pregunto así, me sí, atrevo a hacer la sí, pregunta, ¿eh? ¿Nos hará falta mirar más a Jesús? sí, sí. Yo creo que a Jesús, si lo hacemos como una comparación de una cancha de fútbol, me parece que Jesús está en la banca ¿Ok? y lo metemos al equipo cuando lo necesitamos. Cuando de repente vemos que nos está ganando el otro Sí, equipo, sí, lo metemos para acá. sí, ¿Y ahí qué papel juega la escuela? ¿Qué podría aportar? Digo, porque sí, podemos hablar de Jesús, sí. podemos hablar de Ujú, seguirlo, pero en el contexto de la escuela, yo creo que la escuela tiene un papel fundamental. Digo, está la familia, desde sí, luego, sí, la parroquia, sí. pero la escuela, ¿qué papel juega? Pues juega un papel fundamental en la persona de nuestros alumnos. Si formamos no solamente intelectualmente, sino la mente y el corazón, Ujú. yo pienso que lograríamos mucho más. No solamente a nivel de contenidos Ujú. y de Nos enfocamos más en los contenidos, quizá. sí, 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 a veces hasta el discurso de que van a ser excelentes ingenieros, médicos y de las futuras carreras que ahora ni sabemos que van a estudiar los que vienen, ¿no? De hecho, Y en justo, ¿no? O sea, ahorita estamos sí, enseñando para sí, carreras que no sabemos ni siquiera que van a existir, ¿no? exactamente, sí, Y nos hace falta justo entonces, bueno, más bien estábamos viendo, sí, ¿no? Ese conocer, involucrarnos y tener a Jesús, la escuela tiene mucho que ver. sí, ¿En qué podría aportar? Y vamos retomando, digo, sí, no nos hemos salido, estamos sí, hablando de innovación. sí, Está, o sea, tiene que ver esta innovación ujú, educativa, tiene que ver poner a Jesús en el centro, poner a la educación en la mirada, tan ujú. relacionadas. ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué tendría que suceder? Pues que Jesús no es mago. Ujú. Sí, Jesús no es mago, Jesús acompaña la historia, Jesús es la persona que está a mi lado, es la persona que sufre, o es yo en mi persona, Ujú. esa interioridad o esa vida espiritual que no soy solamente una teoría o no soy solamente un marco teórico. Jesús me habita Ujú. y el tomar conciencia de que soy habitada por Él o que tú eres habitado por Jesús, pues tendría que favorecer pues una relación. Mira, ya está de respeto, ya puedo no quererte. Ya, o sea, vamos a lo básico. Sí, Ujú, hasta ujú. de respeto y entonces yo respeto tu libertad, tu manera de expresarte, lo que tú piensas, pero apenas tú piensas distinto a mí, ya te estoy acabando, o sea, hasta en el ámbito político, que no vamos a hablar de Sí, política. claro, claro, Sí, 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 pero Jesús no reaccionaría así. sí, Jesús, exactamente, sí, Jesús acogería, sí, Jesús escucharía. sí. ¿Nos haría falta escuchar más, dialogar más? Sí, yo creo que nos hace falta escuchar más Okey. y no anteponer. Yo la respuesta que ya tengo, es que te estoy escuchando, pero ya sé que te voy a contestar, ¿no? O sea, esa empatía sincera, Ujú. donde de verdad yo puedo comprender lo que tú estás queriendo decirme, aunque yo difiera de ti. Y que incluso creo yo que con esa apertura de que podemos diferir, pero quizá escuchándote
podríamos dejar de diferir Sí, y podríamos llegar a un acuerdo y sí, podríamos trabajar juntos por hacer algo. sí. Sí, y bueno, para ejemplo, pues me parece que el Papa Francisco, cuando ha tenido reuniones con las distintas iglesias o Ujú, los distintos credos, ujú. pues no entra pues no se polariza el que si tú crees en Buda o crees en Mahoma o crees al contrario, al final lo que buscan las religiones, pues es a la persona. Correcto. Entonces, si apostamos por la persona, me parece que podríamos construir o favorecer esa innovación de la escuela católica, apostando por la persona que es habitada. Yo puedo creer o no puedo creer en Jesús, pero al final, pues soy habitada por alguien, por quien quieras, pero soy habitada, ¿no? Esa podría ser una innovación. Creo que Sí, muchas veces cuando hablamos de innovación, pensamos en meter dispositivos móviles en el sí, aula, internet, sí, que también, sí, pero sí, involucrar en el contexto de la escuela sí, católica más a Jesús, más sí, esta visión, más este prestar atención en el otro. Hoy por hoy, puede sonar trágico, pero hoy sí, por hoy podía ser parte de esa innovación. sí, Digo, porque al final, sí, digo, escuchando, sí, como que me voy llegando a esa conclusión de ir sí, diciendo, igual, digo, suena un poco feo que digamos la escuela católica, su gran innovación va a ser meter a Jesús, sí, tenerlo más presente, pero igual, y lo hemos estado dejando en la banca. sí. Yo me atrevería a poner un ejemplo un poco, no de falta de respeto, pero un poquito fuerte, a lo mejor. Yo me imagino, creo que a Jesús lo hemos convertido en una especie de perro Doberman, Ok, que por ser agresivo, pues lo tenemos allá arriba en la azotea y cuando entre el ladrón, lo bajamos para que nos defienda, ¿no? Entonces, ok. me parece que la comparación es que cuando yo lo necesito, entonces voy a la iglesia, le pido, le rezo, y cuando Jesús no me responde como yo estoy esperando que me responda, entonces Jesús no me sirve para nada. Claro, y lo subo a la ¿Sí? azotea. Y lo subo a la azotea. Y Jesús no es mago, no va a resolver el tema como yo estoy esperando que me lo resuelva. Jesús me da las herramientas, los elementos, las Completamente. habilidades, las capacidades, las personas para que yo construya con el otro, ¿sí? Y me complemente con el otro. Y mientras más arriba esté, mientras más no en el sótano, en la azotea lo deje, pues igual y hasta más me voy olvidando de él. Sí, 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 ¿No? Y luego en los momentos en los cuales vienen las dificultades y demás, pues igual al principio lo traigo, pero igual puede llegar el momento en el que ya me olvide tanto de sí, él, que allá está. sí, y Y me lo ya, imagino sí, ladrando como los perros que están en las sí, azoteas sí. y nosotros en nuestro mundo. Sí, sí, y ahí está, pues esperando que yo lo baje o que yo lo necesite. Y bueno, pues ¿Qué tiene que ver un poco con lo que sí, decía, no? No es escuela católica solo de viernes primero, no, exactamente, ¿no? Que sí, muchas sí, veces es una escuela católica sí, porque tiene misa. Qué bueno y qué maravilloso que sí, tenga la misa, es sí, el momento central de nuestra sí, vida, de nuestro día, pero yo creo que va muchísimo más allá. sí, O sí, va sea, mucho va a más allá. desarrollar a la persona, a ponerla en el centro, Sí, a buscar que desarrolle y viva todo su potencial. claro, Innovación, entonces, recogiendo algunas ideas, sí, estamos hablando de volver la mirada hacia Jesús, sí, de mirar la mirada hacia el prójimo. sí, Eh, mencionabas un rato que la innovación la solemos ver para hacia la parte tecnológica. Vivimos una época en la que ese es el gran boom. ¿Cómo ve esa innovación, ya hablando desde ese punto sí. de vista tecnológico, en la escuela? Ahorita con las Ujú. inteligencias artificiales, tanta cosa, ¿cómo lo está viendo en la escuela? Su Yo, visión es muy amplia. claro, mira, yo pienso que es una riqueza y tenemos que hacer uso de esta tecnología, de la inteligencia artificial, del metaverso y de los ingenieros Está cibernéticos. muy involucrada, ¿eh? No, ya vi, ya vi. Yo creo que es una gran riqueza. Me parece que el tema está en cómo lo uso y para qué lo uso, ¿sí? Ok. Y yo pienso que en la escuela católica, me parece que una factura que no hemos pagado es un código ético del cómo utilizo estas herramientas en bien del conocimiento. Ok. ¿No? No en bien de hacerle mal al otro, sacando su voz y quitándole la foto y Ujú. manipulando, ¿no? Me parece que no hemos hecho un código ético, me parece que no lo hemos reflexionado, no lo tenemos, no lo hemos socializado con los alumnos, los papás, que quizá tendríamos que construirlo con los alumnos. Ok, o sea, involucraría Sí, también a los... ¿Por sí, qué sí, involucrar a los alumnos? porque los primeros responsables del uso de la tecnología son ellos. Claro. Y me parece que tenemos que enseñarlos a usar
estas herramientas maravillosas, pero adecuadamente. Quizá justo ellos en su día a día utilizándolo, nos corresponde como junto con ellos ir marcando este marco Sí, teórico sobre sí, el cual movernos. claro. Y ahorita me llama la atención que dice involucrar a los alumnos y lo recojo porque al principio hablamos de que su representación primera es Son hacia los los alumnos, alumnos. sí. ¿Sí tenemos todos en el centro al alumno? No, no, ¿Debería ser así o estamos bien así? ¿Cómo lo ve? no, yo creo que tenemos que focalizar nuestra atención en los alumnos, porque, bueno, primero son las personas por las que estamos trabajando, Ujú. son las personas por las que estamos formando, somos nosotros adultos por los que estamos apostando, porque son los que siguen en esta construcción de la creación, ¿no? Y ya también lo decía Maurilio en la primera conferencia, el planeta, pues, va a subsistir, los que nos vamos a ir extinguiendo somos los Sí, seres claro, humanos. como ha pasado millones de años, ¿no? Ahí sigue. Exactamente, sí, Los sí, dinosaurios ya se sí, fueron, ¿no? sí, Estamos nosotros, ¿qué sí, estamos haciendo con eso? exactamente. ¿Y cómo los formamos para que los que son los que han de venir, Ujú. bueno, pues sigan este maravilloso planeta? Teresa de Jesús también dice que nosotros, o los que siguen, ¿no? Son los cimientos de los que han de venir. Ajá. Entonces, si nosotros adultos, educadores de la escuela católica, fuéramos conscientes de lo que estamos cimentando y construyendo por los que han de venir, Ujú. eh, quizá estaríamos construyendo otros principios éticos y morales en esta construcción de la escuela católica, que la innovación no solamente va, en mi opinión, con el área tecnológica, ¿sí? Sino también desde la innovación de la persona y apostando por ella. ¿Cómo innovamos en ese aspecto de innovación en la persona? Es que Sí, vamos abriendo sí, tantos sí, temas porque sí, creo que es tan amplio sí, y creo que es importante. sí. ¿Cómo innovamos esa parte? Yo, bueno, pienso que la persona no pasa de moda, ¿sí? Completamente. Entonces, si yo tengo claridad de que yo estoy educando a estas personas, porque los papás me han confiado el más grande de sus tesoros, que Qué es su hijo, responsabilidad. en mi escuela, en la escuela en la que yo presto este servicio, bueno, pues yo voy innovando, pues en su pensamiento, incidiendo en su conducta, incidiendo en los valores que ofrezco como institución, porque cada institución pues tiene 3 o 5 o 10 valores que trabaja, ¿no? Bueno, Completamente. ¿cómo voy incidiendo en esos valores para que esos valores se traduzcan, pues, en el servicio que el alumno va a prestar en la sociedad? Claro, o sea, es decir, no trabajo de manera aislada. No, O sea, no, trabajo hacia, sí, o más bien, quiero modificar, más que trabajo, lo dijo muy bien, sí, presto mi servicio sí, para personas concretas, sí, para realidades concretas, para necesidades ujú, concretas. Y ahí voy recogiendo igual otros temas, ¿no? Ha hablado sí, mucho de la realidad, sí, ahorita habla mucho como del servicio que prestamos, sí. menciona a la familia. ¿Cómo es hoy por hoy esa relación escuela-familia? Que a Muy veces difícil. lo que iba a decir, es complicada. ¿Cómo es? Mira, es muy difícil. Me parece que la pandemia nos vino a trastocar todo, Ujú. ¿no? Eh, bueno, esto es un paréntesis. Me parece que en algún momento imaginamos, o por Ujú. lo menos me pasó a mí, que íbamos a regresar de la pandemia con una mentalidad distinta y ya volvimos exactamente a donde estábamos, acomodados, mordiéndonos, atropellándonos y matándonos, ¿no? Paréntesis, Sí, otro sí, paréntesis. sí. ¿Exactamente a dónde estábamos o atrasamos un poco Yo creo más? que atrasamos unos cuantos años hacia atrás como cavernícolas. Sí, Por esa, y qué curioso, sí, después de una experiencia donde era importante mirarnos a sí, nosotros, cuidarnos, sí, acompañarnos, regresamos sí, a una guerra fragmentada, como dice sí, Francisco, de todos sí, contra todos, digo, de las grandes guerras en los países, sí, pero también en las familias, en las comunidades y demás. Pero entonces, escuela, sí. familia, ¿es una de esas Escuela, guerras? familia. Yo creo que la pandemia vino a trastocar toda esta jerarquía de valores, Ujú. bueno, pues que estaba medianamente socializada, nos trastocó, no fuimos capaces de dar ese brinco o ese paso de calidad, de cualidad, de acoger a la persona. Y en este tema de la familia se mete en el colegio, porque se metía en las pantallitas, se mete y ahora la familia nos exige, o pareciera que la familia, la mamá o el papá,
También nos dicen lo que tenemos que hacer dentro del colegio, ¿no? Y bueno, aquí hemos hecho una revoltura Ok, en esta situación. Y nosotros, como puercoespín, sacamos ahí las puntas como para alejar a los papás y me parece que necesitamos trabajar juntos. O sea, al final nosotros necesitamos a los papás, que son completamente. los primeros formadores de sus hijos, que creen en nuestra filosofía, creen en el carisma del colegio que presta ese servicio, y juntos tendríamos que construir la formación integral de ese alumno al que Ujú, nos están confiando. Pero sí hay una muralla, ujú. yo podría decir también en Tristemente, clave una muralla. teresiana, Ujú, una ajá, muralla de Ávila. ajá. Entonces, de un lado están los papás, del otro el colegio, y parece que estamos en pleito constante. Este, pero bueno, también me parece que los papás tienen una visión muy parcial o muy precaria del servicio que presta el colegio. Entonces, me parece que no hemos sabido dialogar en recuperar la autoridad del colegio Ok, que presta este servicio, haciendo una alianza y una sinergia con los papás. mencionaba, la primera responsable de la Sí, educación de sus hijos es la familia. ¿Es sí. consciente de que es la primera responsable de esa No, educación o la delega mucho al no, colegio? la delega en el colegio y nos cuesta mucho cuando nosotros queremos sentarnos a dialogar con los papás y hacerles ver, bueno, pues que parte de la conducta de su hija o de su hijo responde a la falta de comunicación, por ejemplo, entre ellos, a la ausencia del papá o de la mamá por trabajo, o las distintas situaciones que se presentan al interior de la familia, nos echan en cara que no hacemos, que sí hacemos, que hacemos de más, que hacemos poco, ¿no? Pero me parece que no hay conciencia, no hay un trabajo de conciencia de que los primeros formadores son los papás. ¿Cómo podríamos innovar desde la escuela en este ámbito tan complicado? Porque como bien decía, Ujú, ¿qué diferente sería si trabajáramos en equipo? sí, Si hiciéramos alianzas, ujú. familia, escuela, ¿qué nos haría falta o qué innovación podríamos aportar hablando de Ujú. innovación educativa? Mira, yo pienso que tenemos que trabajar con los papás. Sí, no pueden excluirse, eso No, está no, claro. sí. El tema escuela para padres, me parece que el tema, el título está vetado. Okey. Yo creo que escuela para padres, O sea, es decir, cansa. esa ha sido como una forma de acercarse, Sí. pero hoy por hoy es un concepto, una idea Sí, que ¿vetada en qué sentido? un poco arcaica, Okey, sí, 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 sí. pero sí creo que hay que trabajar con los papás, ¿sí? Okey, Entonces, hay que ofrecerles estos espacios de formación, en una comunicación asertiva, un esquema de trabajo de su personalidad, por por ejemplo, ejemplo, de la propia del voltear la mirada hacia él, hacia ella, y descubrir su propia riqueza interior, ¿no? claro. Y no solamente desde la crianza, de lo que hacen bien, de lo que hacen mal. Me parece que nos ha faltado o podríamos trabajar más hacia el interior de la persona. Okey, o sea, digamos que esta escuela para Sí, padres, sí, llamémosla así, tendría que estar un poco como más enfocada a trabajar en la la persona, interioridad, en la sí, persona. sí, Quizá estas escuelas para padres han sí, estado muy enfocados como en la crianza, sí. como en cosas de lo que deberían de hacer. Sí, de lo que deberían de hacer, y al final parece que califican si lo Ajá. haces bien o mal. Claro, Sí, claro, tú los calificas en la escuela de para padres y sí, ellos te califican en después sí, a la escuela sí, si lo sí, hace bien o si lo hace sí. mal. Y cuestiones de la interioridad de los padres de familia, ¿qué tendrían que trabajar? ¿Qué sería interesante trabajar con Bueno, ellos? el primero, el reconocer su riqueza interior. Ujú, Al final, pues todos tenemos cierta riqueza, pero el que el papá o la mamá pudiera voltear la mirada hacia él y darse cuenta de cuál es su riqueza, ¿no? ¿Por qué responde como responde? ¿Por qué reacciona como reacciona? ¿Por qué le incomoda lo que le incomoda? ¿Qué le causa placer, no? A la hora de estar en el bosque, en el mar, en la calle, ujú, en el tráfico, sí, este conviviendo con la familia, ¿no? exactamente, Afrontando las pero dificultades. Claro, responde a algo personal de su propia historia, el reconciliarse con su propia con historia, el pasado con famoso. y claro, y ponerle nombre o, por lo menos reconocerla, el cómo me comunico agresivamente, no agresivamente. ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. Me parece que la riqueza estaría en ayudar
a los padres de familia de nuestros colegios a voltear la mirada hacia ellos como personas, no como papás. Claro, o sea, Sí, digamos que está bueno, no sé si sobreatendida la sí, parte de los papás, pero desatendida la parte es personal. exactamente, sí, La parte sí, personal. sí, Y entonces vamos sí, recopilando y vamos recogiendo sí, todas estas ideas, porque la verdad ha sido sí, estamos hablando de innovación perdón, innovación educativa, no sí, necesariamente innovación tecnológica, así y es. van saliendo cosas muy interesantes en torno a la persona, a los alumnos, a las familias. Quisiera ir terminando con un tema que hemos, creo que, estado dejando pendiente, los maestros. Sí, En toda esta sí, dinámica, lo que hemos ujú. platicado, ¿cómo ve desde esa perspectiva tan amplia que tiene al docente? ¿Qué Ujú. necesidades tiene? ¿Cómo lo ve? Mira, los maestros me parece que están muy desgastados después de la pandemia. Emocionalmente, Ujú. han estado muy desgastados. Hay colegios que están resolviendo este asunto, acompañando a los maestros con distintos espacios formativos, técnicas y demás. La cereza del pastel con este tema de los maestros es la norma aquella del que ahora vive el gobierno del estrés laboral, Ah, ujú. ¿sí? Y entonces, bueno, también ahí nos desajustó este asunto, ¿no? Sí, creo que los maestros tienen cuando el maestro tiene una vocación de servicio, pasa por encima de todo esto con todo y su desgaste, ¿no? Y pero bueno, también creo que es un estamento que tendremos que atender desde esta mirada personal, porque al final primero es persona antes de ser maestro, mamá o lo que sea. ¿Tenemos Sí, suficientes maestros con vocación de maestro? Digo, híjole, perdón por la sí, pregunta, sí, pero escuchándole yo sí, decía, no sé, me resuena sí. en mi interior. Mira, yo, observo que hay maestros que permanecen con mucha fidelidad en distintos colegios, porque su carisma Ujú. conecta con el carisma de la congregación, o O sea, su porque su carisma carisma personal sí, conecta con el carisma sí, o su de la carisma escuela. personal conecta con la filosofía de un colegio laico, y valoro su fidelidad. Ujú. Pero sí me parece que tenemos una deuda en relación a ayudarlos a seguir creciendo como personas, no solamente dándoles cursos de inteligencia artificial, que sí hay que hacerlo y me parece muy bien, pero en este trabajo más de persona, Ujú. emocionalmente hablando, creo que podríamos lograr mucho más en este compromiso de innovar desde la educación hacia la escuela católica si trabajáramos mucho más el tema de persona. En la familia hay Sí, que trabajar el tema de persona. sí, En el maestro, sí, sí, dije, en la sí, familia hay que sí, trabajar el tema de persona. En sí, el maestro, el tema de la persona. sí, En el alumno, el tema de la persona. sí, Podría ser, digo, así como el Papa Francisco nos sí, dice en este pacto, poner a la educación en el sí, centro. En sí. la educación Hay que podría ser, poner a la persona en el centro. que es el primer compromiso Sí, del exacto. pacto educativo Sí, global. así es. Podríamos decir que esa Sí. sería la innovación. Sí, sería la innovación para mí, y me parece que resolveríamos un poquito más el tema de creer unos en los otros, a veces me pasa en los colegios, cuando en las federaciones, pues que algún colegio no quiere participar porque somos competencia, ¿no? Ujú. Pues me parece, bueno, pues sí, al final seguiremos siendo competencia, pero el asunto no está en la competencia, sino en sumar por la misma causa. Persona, comunidad. Sí, exactamente. Mirar la Sí, realidad. sí, sí, Pues hermana Ana Luisa, sí, me da muchísimo gusto que igualmente, hayamos gracias. podido compartir Sí, este espacio. No sé si quiera transmitir como alguna idea general, final, algo que quiera como decir, me llevo de este espacio esto para ir cerrando. bueno, pues mira, yo me llevo de este espacio primero bueno, pues la riqueza de poder compartir o de poder ponerle nombre a lo que yo también creo y apuesto, y que desde mi proyecto personal y mi proyecto como haciendo este servicio en la Confederación, creo en la persona y apuesto en la persona. Valoro enormemente a SM el apostar también por estos proyectos de escuela católica, pues con este
granito, ¿no? O con esto que que ustedes también van sumando en esta posibilidad, ¿no? Yo agradezco estas alianzas, agradezco la fraternidad de poder construir juntos todo esto que nos desafía en la educación, ¿no? Así que simplemente gracias por este espacio y sigamos trabajando juntos que nos necesitamos. Nos Sí, necesitamos, hermana. sí, sí, Claro sí, que sí. muchas Y pues gracias. muchísimas Sí, gracias. sí. Y pues bueno, ella fue la hermana Ana Luisa Domínguez, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Esto fue Escuela Católica, el podcast. Síganos, estén pendientes, vean cada uno de nuestros episodios y nos vemos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos.